Bueno, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de una lucha que literalmente transformó el sudor en derechos y el silencio en una voz global que hasta el día de hoy sigue resonando en nuestras calles. Es un viaje histórico súper dramático. Pensemos en esto, una exigencia que hoy nos parece tan básica, tan de sentido común como es el simple hecho de tener tiempo libre, fue en realidad el motor de una auténtica revolución laboral a nivel mundial. Toda esta historia comenzó bajo el humo denso de las fábricas del siglo XIX, y van a ver cómo se extendió cruzando océanos y fronteras. A ver, hagamos un ejercicio mental rápido. ¿Qué pasaría si hoy mismo la norma fuera trabajar 14, 16 o hasta 18 horas diarias? Suena a locura, ¿verdad? Pero para entender la magnitud de esta historia, tenemos que meternos en la piel de la gente durante la Revolución Industrial. Imagínense un mundo donde la vida simplemente no tenía fin. Las fábricas dictaban el ritmo de tu existencia. No había fines de semana y olvídense de las vacaciones. Era una norma brutal, un ciclo perpetuo que consumía la salud y la moral de hombres, mujeres y sí, lamentablemente también de niños. No había ninguna opción de recuperarse, ni de tener una vida más allá de las paredes de esa fábrica. Y para aterrizar esto con datos duros, fíjense en los números de esta tabla, porque son reveladores y marcan un contraste histórico tremendo. Si miramos el Reino Unido en el año 1785, un trabajador promedio dejaba unas increíbles 3.000 horas al año en su labor. Estamos hablando de promedios diarios de 11 horas ininterrumpidas durante todo el año. Ahora, si saltamos al año 2000, esa cifra baja drásticamente a 1.489 horas anuales. Es casi la mitad. Estos datos prueban matemáticamente cómo hemos reducido las horas de trabajo humano en un par de siglos. Es un logro monumental. Pero claro, eso no fue un regalo que cayó del cielo. Todo este cambio inmenso comenzó a gestarse con un número muy simple y pegadizo, el 888. En 1817, el reformador Robert Owen lanzó este lema que básicamente decía: 8 horas para trabajar, 8 horas para el recreo y 8 horas para el descanso. Era una división matemática del día que sonaba justa y se convirtió rápidamente en la bandera y en el corazón revolucionario del movimiento obrero en todo el mundo. En ese momento, sinceramente, esto parecía una utopía inalcanzable para la mayoría. Pasemos a la sección 1, el estallido en Chicago, y los días cruciales de mayo de 1886. Entonces, ¿dónde estalló todo esto? El epicentro fue clarísimo: Chicago. En 1886, esta ciudad era una máquina industrial explosiva, llena de fábricas, migrantes y una tensión social que se podía cortar con un cuchillo. O sea, el escenario perfecto para un estallido. El sábado 1 de mayo, docenas de ciudades en Estados Unidos se detuvieron por completo. 200.000 trabajadores salieron a huelga masiva pidiendo la jornada de 8 horas. La cosa se fue calentando, y el 3 de mayo la policía abrió fuego contra los huelguistas afuera de la fábrica McCormick, dejando víctimas fatales. Esto, lógicamente, desató la furia de los trabajadores, y convocaron un mitin de protesta para el día siguiente, el 4 de mayo, en la plaza de Haymarket. Y allí ocurre la tragedia. De la nada, alguien lanza una bomba entre la policía. La respuesta fue abrir fuego a discreción contra la multitud. Es sin duda uno de los días más oscuros en la historia sindical. Sección 2. Los mártires de Chicago y un juicio sin garantías. Ahora, lo que vino después de la tragedia de Haymarket fue un estado de sitio total en Chicago. Se desató una cacería de brujas, con una campaña de prensa súper reaccionaria y detenciones masivas. Las consecuencias legales fueron durísimas y, según todos los registros históricos, el juicio estuvo plagado de irregularidades. De los 8 líderes sindicales acusados, 5 fueron condenados a muerte. 4 de ellos fueron ahorcados en noviembre de 1887, mientras que Louis Link se quitó la vida en su celda antes de la ejecución. A los otros 3 les dieron largas penas de prisión. Lo interesante, o más bien lo indignante, es que el propio gobierno reconoció años después que el juicio fue injusto, y en 1893 el gobernador de Illinois indultó a los sobrevivientes. Pero ojo con este momento, porque antes de la ejecución, August Spice lanzó una advertencia que te pone la piel de gallina. Justo en el cadalso, antes de caer por la trampa, gritó: «La voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora». Fue una frase lapidaria. Y la verdad es que este instante, tal como lo documentaron los testigos, fue lo que cimentó para siempre el legado de estos hombres, a los que hoy conocemos como los mártires de Chicago. ¿Y cómo llegó esta historia a ser tan famosa en todo el mundo? Pues gran parte del crédito lo tienen periodistas internacionales, especialmente el poeta cubano José Martí. Él estaba en Estados Unidos escribiendo para el diario argentino La Nación y mandó crónicas visceralmente detalladas.
Habló de la firmeza en el rostro de los condenados, de las plegarias, del orgullo intacto de Parsons y describió lo que llamó la danza espantable de los cuerpos cayendo. Fueron estas crónicas las que llegaron a América Latina y transformaron lo que pudo ser solo un evento local en Chicago en el máximo símbolo mundial del sacrificio obrero. Pasamos a la sección 3, el 1 de mayo y su conmemoración mundial. Esa profecía de Spice se cumplió a la perfección en 1889. Ese año, la Segunda Internacional en París tomó la decisión histórica de declarar el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. Pero aquí hay una paradoja histórica que siempre me ha parecido fascinante. Estados Unidos, el país donde literalmente se derramó la sangre y ocurrió todo esto, no celebra el 1 de mayo. Para evitar cualquier tipo de asociación con el socialismo o con movimientos radicales, el gobierno estadounidense decidió crear su propio Labor Day en septiembre. Básicamente, armaron una festividad mucho más institucional para desconectarse de la movilización global. Y finalmente, sección 4. Ecos en América Latina. La jornada moderna y la consolidación en el Perú. Como les contaba, ese eco del 1 de mayo pegó fortísimo en América Latina y en el Perú encontró un terreno súper fértil de resistencia. Esta consolidación no fue gratis, fue empujada por organizaciones clave como la CGTP y la CTP, que lograron unificar las demandas obreras. ¿Y qué tenemos hoy? Bueno, en el sector público peruano ya se consolidó una jornada de 40 horas semanales, gracias a la Ley del Servicio Civil número 3057. Pero, del otro lado de la moneda, en el sector privado, todavía existe el tope legal de 48 horas semanales. Y si miramos a los vecinos, la región se está moviendo. Ecuador ya había establecido las 40 horas en los 80s, y vemos a países como Chile y Colombia legislando fuertemente para abandonar ese agotador estándar de las 48 horas. Así que, la batalla por el tiempo definitivamente sigue viva. Para entender cómo esto evoluciona y adquiere su propia identidad, solo hace falta mirar a regiones como Cajamarca en Perú. Aquí el Día del Trabajador no es solo sobre horas de oficina o de fábrica. Para el trabajador peruano en estas zonas, la dignidad laboral está absolutamente conectada con algo mucho más grande: la defensa de su territorio, de sus recursos naturales y de su soberanía. Es un ejemplo brillante de cómo los derechos laborales modernos no son solo cláusulas en un contrato, sino que son el pilar de la justicia social y comunitaria. Así que después de todo este recorrido nos queda una reflexión gigante. Ya vimos cómo una demanda nacida entre el humo de 1886 logró moldear las leyes que nos rigen hoy. Pero seamos honestos, el escenario actual es otro. Hoy tenemos teléfonos inteligentes, teletrabajo, una hiperconexión digital que hace que los límites de esas 8 horas vuelvan a borrarse por completo. La sangre derramada en Haymarket nos recuerda que el derecho al descanso costó muchísimo. Entonces, la gran pregunta que quiero dejarles hoy es esta. Frente a todos los retos del siglo XXI, ¿cuál va a ser nuestra próxima gran conquista por el tiempo humano? Es un debate urgente. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis